Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Voy a enviar ahora la resolución de la primera prueba de red eléctrica, que era potencia en régimen alterno, circuito RLC, ¿ya? Que era la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente. Y además agregamos el factor de potencia, ¿ya? Eh, ya en las próximas clases tenemos que ver el cómo compensar, ¿no es cierto?, este efecto de inductivo, de poder, digamos, bajar un poquito el valor del ángulo de desfase, ¿ya? Bueno, la prueba básicamente era un circuito RLC, ¿ya? Y nos pedían determinar la potencia aparente, activa y reactiva del circuito. Esta es la pregunta número uno, ¿ya? El circuito tenía una señal alterna de 50 volts, menos 90 grados. Y tenía una resistencia de 3 ohms, una inductancia, y hasta lista la reactancia, se fijan, J6, y una reactancia capacitiva menos J2. Bueno, lo primero, ¿no es cierto?, para que nos pedía a nosotros era determinar la impedancia. Bueno, lo primero que hay que hacer básicamente para poder encontrar las potencias, estamos obligados a calcular también la corriente, y para eso hay que calcular la impedancia del circuito. Entonces, determinamos la impedancia, ¿no es cierto? 3 más J6 menos J2, porque están en serie, y este es negativo, este es positivo, nos queda 3 más J4. Entonces esta es la impedancia del circuito, 3 más J4, ¿ya? Un circuito inductivo, por supuesto, porque aquí es positivo, ¿ya? Si fuese negativo sería una reactancia acá. O sea, sería un circuito preferentemente, sería un circuito básicamente capacitivo, ¿ya? En este caso es un circuito inductivo. Ahora lo que hay que hacer es llevarlo a la forma polar, y para eso calculamos la magnitud, que es la raíz cuadrada, ¿no? De Pitágoras, la raíz cuadrada de el cateto adyacente más el imaginario al cuadrado. Aquí está, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es raíz de 25, y la raíz de 25 es 5. Listo. Y para calcular el ángulo de fase, básicamente colocamos la tangente de 4 partido por 3, ¿no es cierto? Y despejamos la tangente, aquí está despejado ya. Phi, que le llamamos así ahora, es tangente a la menos 1 del cateto opuesto partido del cateto adyacente. Y eso es 53,13. ¿Ya? Es un buen desfase, así que este no es un circuito de mucha eficiencia, ¿ya? Harto desfase ahí, ¿ya? Pero eso no nos interesa por el momento. Por lo tanto, la impedancia en modo polar, ¿no es cierto?, quedaría Z polar, una magnitud de 5 y un ángulo de 53,13. Listo. Teniendo eso, podemos calcular la corriente, ¿ya? Teniendo la impedancia en modo polar, podemos calcular la corriente. Y la corriente, por ley de Ohm, es voltaje. Recuerden que el voltaje que le estoy dando es de 50 con un ángulo de menos 90, dividido por la impedancia que acabamos de calcular, que es 5 partido por... O sea, el tensión partido por la corriente, que es 5 con un ángulo de 53,13 grados. Y eso da 50 partido por 5 es 10, y el ángulo es menos 90, menos 53,13, nos queda menos 143,13 grados, ¿ya? Y teniendo la corriente y el voltaje, puedo calcular las potencias aparente, activa y reactiva, ¿ya? Recuerden que el voltaje lo estoy dando yo acá, ¿ok? 50 ángulos de menos 90 grados. Entonces, primero calculamos la potencia aparente, que es la más sencilla, que es V por I, y eso es 50 por 10, que es la corriente, la magnitud de la corriente, por la magnitud del voltaje, y nos queda 500 volt-ampere, ¿ya? Calculamos la potencia activa, que es la que en realidad, por ejemplo, sería el movimiento del rotor, ¿no es cierto? Sería V por I coseno del ángulo, que sería 500, que esto es V por I, pueden colocar ahí al tiro la S acá también. Hay algunos que pusieron S acá, está bien, perfecto. 500 por coseno de 53,13 da 300 watts. Y la reactiva es lo mismo, pero por el seno del ángulo sería 500 por seno de 53,13, y eso da 400 volt-ampere reactivo, ¿ya? 400 volt-ampere reactivo, ¿ya? Ok. Entonces, bueno, aquí una observación que les pongo yo acá, como puede verse, hay mayor potencia reactiva que activa, ¿ya? Veamos el factor de potencia para poder determinar la eficiencia. En la pregunta 2 de la prueba
decía, determinar el factor de potencia indicando si es en adelanto o en atraso. Ya sabemos que en atraso, si es inductivo, la corriente es atrasada, ¿se acuerdan? Entonces ya es un factor de potencia de carácter en atraso, ¿ya? Bueno, resolución. ¿Cómo calculo el factor de potencia? Fácil, factor de potencia no es nada más que coseno del ángulo. Coseno de 53,13 es 0,6. Es decir, este circuito posee un factor de potencia del 60%, porque tú multiplicas 0,6 por 100 y te da el 60%. Y evidentemente que yo le pongo acá baja eficiencia, casi un 50%, ¿ya? Mucha reactiva, ¿de acuerdo? Bueno, veamos cómo queda el triángulo de potencia. Sabemos que es inductivo, el triángulo hacia abajo, y así lo genera el sistema. Tenemos un triángulo de potencia, la potencia activa, cateto adyacente, ¿no es cierto? El real. La potencia reactiva, boom, para abajo, 400 por ampere reactivo, y la unión de acá, la hipotenusa, es la potencia aparente, que son 500 por ampere. ¿De acuerdo? Este es el triángulo. A ver, en algunos textos y en algunos videos dibujan el triángulo hacia arriba, ¿ah? Todos, pero agregan la palabra en atraso o en adelanto para poder hacer énfasis que se trata de un circuito predominantemente inductivo o predominantemente capacitivo, ¿ya? La verdad es que a mí me enseñaron a dibujar el triángulo conforme lo que da el circuito. Si es en atraso, pum, abajo. Si es en adelanto, hacia arriba, primer cuadrante, ¿ya? De hecho, el programa que tengo yo que me determina esto lo hace automáticamente si es inductivo hacia abajo, ¿ya? Lo podrían haber puesto hacia arriba, pero tendrían que haber puesto que está en atraso, ¿ya? Ok. Pero háganme caso a mí mejor. Usen cuando es atraso hacia abajo y cuando es en adelanto hacia arriba, ¿de acuerdo? Okidoki. La cuarta pregunta era calcular el factor de potencia de la siguiente relación tensión-corriente. Tengo la tensión que parte en 0, ahí está mi senoide, y tengo además una señal de corriente que está atrasada, parte después, parte 36 grados después, y se vaya, ¿de acuerdo? Y que se les pide calcular el factor de potencia. Esto es fácil, porque es el coseno del desfase. Entonces el factor de potencia no es nada más que el coseno de 36 grados y ese es de 0,81, es decir, más o menos un 80%. ¿Ok? Un buen circuito. No ideal, pero no tiene tanto desfase como el anterior. Y después nos dice calcular la potencia reactiva si la potencia activa vale 2000 watts. Eso no es complicado. Me da la potencia, yo aquí hice el triangulito, siempre que hace un triangulito para poder orientarse uno, ¿ya? Aquí tengo la potencia activa, que se las doy, son 2000 watts. No les doy nada más. Les doy aquí la potencia reactiva, no se sabe cuánto es, y la aparente, que es la unión de las dos acá, que tampoco se sabe cuál es. Pero si a mí me piden calcular la potencia reactiva, inmediatamente esto es el cateto opuesto, ¿no es cierto? Y la función trigonométrica que me relaciona el cateto opuesto es el seno. Tengo los ángulos y tengo el adyacente, ¿de acuerdo? O la tangente, perdón. Disculpen, yo me mareé, ¿ya? La tangente, tengo el cateto adyacente, tengo el ángulo y me falta solamente lo opuesto. Así que uso la tangente, ¿ya? Usando la tangente, ¿qué haría? Tangente de 36 grados es cateto opuesto, que está al frente, partido por el adyacente. Y aquí despejo Q, los 2000 pasan hacia allá, y me queda que la potencia reactiva es 2000 por la tangente de 36 grados, que sería 1453,08 volt ampere reactivo. Fíjense que acá, como es del 80%, tenemos ahora más potencia activa, los 2000, y menos potencia reactiva. Ahí es donde usted tiene que ir entendiendo eso, ¿ya? ¿Ok? Bueno, esa era la prueba. Lo que nos corresponde ahora ya empezar a compensar. ¿Cómo hago para que ajustar esto? Cosa de que quede el ángulo no tan grande como este, sino que más pequeñito, ¿ya? Y no solamente eso, calcular cuál es el elemento, el valor, en este caso del condensador, que permite ese ajuste, ¿ya?
antes de entrar a los sistemas trifásicos. Eso, chiquillos, ya, ok. Estamos entonces. Nos vemos. Chao, chao.